Pues especialmente por los Santana, ¿no? Que Dios siga obrando allí en su vida, ¿no? Y después vamos a seguir estudiando lo que estamos estudiando. Estamos estudiando Primera de Pedro. Voy a pedir a Mario si puedes orar. Sí. Gracias, Señor, por ese tiempo, Señor. Gracias por permitirnos recordar tu Santa Cena, Señor. En especial, Señor, te pedimos hoy por todos los enfermos de la iglesia, que tú les restaures, que pues tú les lleves a este quebrantamiento, Señor, a un buen fin, Señor. Sabemos que tú eres misericordioso y que eres el dolor de nosotros, Señor, pero también lo das con ese soporte, Señor, que tienes en nosotros para poderte ver a ti, Señor, en todo tu esplendor. Te pedimos que restaures, Señor, al 100%, Señor, en el caso de Mirna, que tú le lleves a esa conformación a lo que tú quieres, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor, en nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos estudiando Primera de Pedro. ¿Alguien bueno, casi todos estuvimos la semana pasada? Para decir eso. Estamos estudiando Primera de Pedro. Dentro de las cronológicas, este tema era el que seguía. Y hemos visto la introducción, a quién estaba escrita, sobre el autor Pedro Cefas, ¿verdad? Por ahí que le escribió Silas también. La fecha en que se escribió, antes, durante o alrededor al inicio de la persecución del año 64, cuando era la persecución de los cristianos ordenada por Nerón. Los destinatarios, voy muy rápido porque eso ya lo vimos los dos siguientes domingos, como una breve recapitulación. ¿Dónde? Los pasados dos domingos. Los destinatarios vimos que era dirigida a los judíos y a los gentiles de Asia Menor, pero vimos algo, ¿no? Que había sido específicamente dirigida hacia ¿quién? A los judíos. Ajá. Que estaban separados, estaban en otras áreas, ¿no? Estaban fuera de Jerusalén, en la parte de la diáspora, eran dispersados, ¿verdad? En Asia Menor. En Asia Menor, que habían sido elegidos, que lo reconocía como elegidos. Entonces, al momento de ser elegidos, también podemos entender que es una carta también para la iglesia. El propósito, vimos que cuando se escribió era específicamente animar a los judíos que estaban expatriados, ¿verdad? Y a todos los que eran cristianos que iban a ser perseguidos. Sin embargo, también vimos que era aplicable también a la iglesia local, a través de las pruebas a la iglesia actual, por ser elegidos también, ¿verdad? Y por estar en una tierra de la cual no somos, ¿cómo se llama? Que somos peregrinos, que no somos de aquí, pues. Vimos que en la introducción vimos que la carta de Pedro, que muchas veces cuando la hemos estudiado o cuando la hemos leído más bien, vemos que es una carta de ánimo y que dice que vamos a estar pasando por pruebas, y luego vienen algunas instrucciones muy particulares. Lo que vimos es que está dividida también, como lo hace Pablo en Efesios y en Colosenses, que está dividida la carta en lo que es la condición, la posición nueva del cristiano y la condición, cómo andamos en este mundo, ¿no? La condición del creyente, hablamos de la posición de los primeros, cómo está dividido, en qué versículos hablaba sobre la nueva posición del creyente, que es renacido, que es electo, y la condición que habla de una santificación práctica. Muchas veces cuando se lee Pedro,
vemos mandamientos, ¿verdad? De sed santos, dice ahí en el versículo 16, porque yo soy santo. Y luego dice, en el 11 dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan. Y les da una serie de mandamientos, dice, a las mujeres también, a los siervos, a todos habla de mandamientos, pero también observamos que hay otra, primero da la posición, bueno, porque ya pasó esto, ahora entonces deberían de comportarse de esa forma. Luego vimos el saludo, empezamos a ver ya la carta, donde vemos cómo se saludaban, cómo la identificación del autor. Vimos la identificación de los lectores, a quién iban la carta, los expatriados de la dispersión. Vimos este pequeño mapa donde los pueblos, los distritos, porque había distritos y provincias. Los que menciona son distritos y son el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, Asia y Bitinia. Y observamos que no menciona otros lugares que se mencionan en las cartas paulinas. No menciona Alicia, Frigia, Pisidia, Panfilia, Liconia, que también están en Asia Menor. Entonces observamos que el Evangelio de Pedro estaba dirigido hacia el este, el norte y el oeste de Asia Menor, y el Evangelio de Pablo estaba dirigido hacia la parte sur, central, y hacia la costa, hacia Éfeso, Troas, Éfeso, ¿no? Vimos las citas donde el Espíritu Santo había impedido a Pablo. Pablo había querido ir a Bitinia, pero se le fue impedido por el Espíritu Santo, porque, bueno, Dios sabe por qué, pero mandó a ese lugar. Recuerdan que Pedro había sido elegido por el Señor para ir a ministrar a los judíos, y Pablo a los gentiles. Entonces, así estaba dividido el ministerio de Pedro y Pablo. Vimos el versículo 2, que era elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vimos también que en el versículo 2 es un versículo muy hermoso, porque se menciona la Trinidad en un solo versículo, y bueno, eso llamó nuestra atención. Habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y luego dice gracia y paz o sean multiplicada, caris kai eirene, gracia y paz o sea multiplicada. El saludo, el final del saludo de Pedro, su anhelo para que la gracia y la paz sobreabunden. Vimos que era una doxología también. ¿Sí recuerdan qué era? ¿Dónde? Una alabanza, sí. La definición de doxología. En muchas iglesias tienen esa parte dentro de su programa, dice doxología, ¿verdad? Y entonces ya sea que lean o reciten algún tipo de alabanza a Dios, generalmente de salmos e himnos, ¿no? Y luego empezaba en el versículo 3, donde decía, el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Platicamos que la doxología o las palabras de alabanza van desde el versículo 3 hasta el versículo 9.
Y ya entrando en el estudio vimos la posición, como el apóstol Pedro, dentro de esta carta, nos indica la nueva posición del cristiano, empieza donde dice nos hizo renacer, hablando de un nuevo nacimiento que es necesario. Recordamos cuando Nicodemo fue a buscar en la noche al Señor Jesucristo y el Señor dijo es necesario nacer de nuevo, ¿sí? A ese nuevo nacimiento, que decía el Señor Jesucristo es al que se refiere aquí el apóstol Pedro cuando dice que él no dice pero dice nos hizo renacer, ¿sí? A cada uno ya nos hizo renacer, las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya nos hizo renacer, ¿sí? No es algo que vaya a suceder, sino es algo que ya ocurrió, ¿sí? Es la nueva posición del cristiano. Vimos la palabra renacer que viene de anagenesas, engendrar de nuevo y hacer que nazca de nuevo. Para una esperanza viva, el sentido de la palabra viva es en relación al Cristo que está vivo, ¿sí? Que no es un Cristo muerto, sino el Señor Jesús vive, ¿verdad? Y es la misma esperanza que tenemos. Y bueno, aquí medio terminamos la vez pasada. Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sí, es lo que vamos a estar viendo ahorita, versículo 4 y versículo 5, rápidamente. Vemos cómo el apóstol Pedro habla de una herencia, ¿sí? Y hicimos una referencia, estamos hablando del año 64, ¿sí? Año 64, y podemos observar aquí que Pedro, el apóstol Pedro, conocía los escritos, o al menos estaba en la misma sintonía que el apóstol Pablo. No eran Pablo y Pedro seres diferentes, cada uno predicando el evangelio a los gentiles y a los judíos, sino que conocía los escritos que había hecho Pablo. Y dice, vemos que habla de una herencia, igual que se habla en Efesios 1, 3, 5. ¿Alguien lo sabe en memoria ese versículo? ¿Quién? ¿Malena? Malena. Ok. Efesios 1, 3, 5. Efesios 1, 3, 5. Voy a leer. Sí, okay, adelante, Malena, léelo por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok. ¿El 5? ¿Hasta ahí? No, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracias, Malena. ¿Dónde? Vemos que solo por gracia nos hizo herederos, nos hace herederos, y un heredero es aquel que va a recibir una herencia. ¿Cómo nos hizo herederos? Al momento del versículo 5, ser adoptados hijos suyos, porque no éramos hijos y ahora somos hijos, ¿sí?
Un comentario rápido para los hermanos que no pudieron venir la semana pasada. Veíamos que dentro de la doxología, cuando Pedro, el apóstol Pedro, ya sea a través de Silas probablemente, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el primer renglón que dice acá la doxología. Lo escribe Pedro, o lo dicta Pedro, y lo escribe Silas o Silvano, pero es justamente como dice en 2 de Corintios 1:3 y en Efesios 1:3a. ¿Sí? Entonces es una doxología que se conocía en esa época, ¿no? Bueno, ya está pasando ese paréntesis. Regresamos a la herencia. Dice: una herencia significa que nos hizo herederos por medio de nuestro Señor Jesucristo al momento de ser adoptados. No éramos hijos, pero ahora somos hijos. Legalmente, entiendo, abogado, si eres adoptado y entras en una familia y muere el testador. De cuyos. ¿El cómo? De cuyos. ¿De cuyos? Es el autor de la herencia. El autor de la herencia, de cuyos. Si son 3 hijos naturales y hay un cuarto hijo que es adoptado, entra igual. Sí. Aquí hablamos de que no haya testamento, no hay un intestado. Ok, En un intestado, según las reglas, es hijo. ok. Es hijo. O sea, en sencillo como tiene los mismos derechos y obligaciones. Entonces, en el versículo 12 y 14 de ahí de Efesios también, si van a Efesios 1, también dice: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, al momento en que creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa las arras? ¿Para qué se dan las arras en una boda? Provisión, una garantía, ¿no? Una garantía de provisión. Es una garantía de provisión. Para eso el ¿Sí? hombre se lo hace proveedor. Entonces, al momento en que creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo, y esa es la garantía de la promesa de que somos coherederos, ¿sí? Que ya recibimos parte de la herencia, ¿sí? Habla aquí, bueno, ¿alguien ha recibido una herencia de aquí de la iglesia? Con confianza, la señora Ofelia, gracias a Dios. Ofelia, gracias a Dios. Ok, la herencia de la que habla aquí Primera de Pedro, nunca he recibido una herencia, gracias a Dios. Estoy esperando a ver si alguno de los hermanos lo pone ahí en su testamento, pero no se presiona. ¿Mande? Sí, pero aquí en la tierra. No. Supongo que como humanos limitados, humanos carnales que somos, cuando, digo, con todo respeto, ¿verdad?, para todos, pero vas a recibir una herencia y pues te emociona. O sea, es el fruto de alguien más, del trabajo de alguien más, o el esfuerzo de alguien más que te amó o te adoptó, era su hijo, y sin pedirla, ¿verdad? Sin pedirla, te tocó ser heredero, ¿no? Y pues si me fueran a heredar, por ejemplo, un edificio en Puerto Vallarta, pues Bienvenido.
sin saber, estaría emocionado, ¿no? O sea, estaría padre, pues, porque podríamos invitarlos a todos. O rentarles en el Airbnb, ¿no? Pero podría utilizarlo, pues. Y sería algo que me emociona. Bueno, que me emocionaría, más bien. Pero resulta que esta herencia de la que está hablando el apóstol Pedro es una herencia que no vamos a poder disfrutar aquí en la tierra, gracias a Dios. ¿Sí? Es una herencia que no se va a destruir, no se va a echar a perder, no te la van a quitar, ¿sí? No se van a andar peleando los hermanos, ¿sí? Hay peleas, ¿no? Héctor es abogado para los que lo sepamos, para los que lo sepan. Pero se ha habido casos de que cuando va a haber una herencia y es una casa, ¿cómo va a estar la repartición? ¿No? Y hay problemas por eso, pues por la repartición de la herencia, ¿no? Es un caso que se oye, ¿no? Esta herencia que vamos a recibir no causa problemas. De hecho, no la vamos a recibir. Ya la recibimos. ¿Sí? Ya la recibimos. ¿Sí? Así que si no han heredado nada en tierra, no se preocupen, porque ya recibimos una herencia que es en los cielos y tiene unas características impresionantes, que son las que habla el versículo 4. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Sí? Incorruptible es aftartón. Aftartón es el tema la palabra que usa en el griego el apóstol Pedro, y significa indestructible, inmortal, que dura para siempre. ¿Qué dice el último? No. Incorruptible, sí, que no se va, sí, no sigue, sí me amo. Incorruptible, que no se corrompe, ¿sí? No se va a destruir, pues. Y luego dice incontaminada, y ahí en el griego utiliza amiantón, o sea, aftartón, amiantón, y esa incontaminada significa puro, inmaculada, limpia, ¿sí? Es el tipo de herencia que vamos a recibir. Y inmarcesible, amarantón, inmarchitable, ¿sí? No es como una fruta que se marchita, no caduca, ¿verdad? Es eterna, nadie te la va a quitar. Es la mejor herencia que podemos haber recibido en el cielo, ¿sí? Entonces, bueno, y también algo padre, pues, que es una herencia indestructible como la palabra de Dios y no es perecedera. En la herencia, en el mundo recibir una herencia puede ser causa de problemas, ¿sí o no? Sí, ya dijimos que sí. En el caso para el pueblo de Israel, hay una diferencia para el pueblo de Israel, le dio una promesa, una herencia, que iba a ser ¿qué? Tierra, descendencia y dinero y bienestar económico, ¿no? Riqueza. Era la misma herencia que era para Abraham, para Isaac y para Jacob, esa para el pueblo de Israel. Y se puede ver ahorita para el pueblo de Israel, ¿verdad? Es una herencia física, finita, porque justamente estaba leyendo allá en Estados Unidos, yo creo que hay más judíos que acá en México, ¿no? Y hay mucha gente judíos, probablemente, que son dueños de muchos negocios, ¿no? Es típico que sean dueños de muchos negocios o que tengan riqueza. Pero estaba leyendo un artículo que luego se los comento, donde me sorprendía la cantidad, o sea, no hay llenadera, pues. ¿Sí? O sea, uno no tiene un límite en el mundo. Sale uno de la escuela, termina la escuela y empieza a ganar un dinero, y ganas más dinero y los gastos aumentan, y quiere ganar uno más dinero y los gastos aumentan, y gana uno más dinero y los gastos siguen aumentando,
Y el mundo quiere seguir ganando y ganando y ganando y ganando y ganando y consiguiendo más dinero para tener más, nada más. ¿No? Es la filosofía del mundo, pues, el acumular riquezas, ¿no? Y son riquezas temporales, no trascienden y aquí se van a quedar, ¿no? Desgraciadamente, bueno, esa fue la herencia que hizo el Señor al pueblo de Israel antes, ¿no? Y vemos que así es, pues. La herencia para la iglesia, para el cristiano, ya la recibimos una vez que nacimos de nuevo, ¿sí? Al momento de nacer de nuevo recibimos esa herencia y tiene las características que vimos antes. Es una herencia infinita, incorruptible, que ya estamos disfrutando en posición, pero no en condición, digamos, ¿sí? Pero cuando dejemos este cuerpo de corrupción, como tantos hermanos se nos han adelantado y están ya descansando en la presencia del Señor, ya disfrutando, ahora sí, gastándose esa herencia, digamos, ¿no? Utilizándola, ¿sí? O sea, aprovechándola, quiero decir, canjeándola, ya disfrutándola, ¿no? Como dice en Efesios 1:3, está reservado en los cielos para nosotros, ¿no? Es una herencia que está reservada en los cielos. Y luego dice aquí, reservada en los cielos para nosotros, que sois, dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa herencia que tenemos es la esperanza que tenemos, de la que hablamos, ¿no? ¿Sí? Y sabemos que pasamos por diferentes pruebas, diferentes conflictos, diferentes roces, problemas con el trabajo, muchos problemas con la salud, con el dinero, con otras personas difíciles, o a lo mejor nosotros somos la persona difícil también, ¿verdad? Pero la esperanza que tenemos es que vamos a recibir esa herencia y va a ser en los cielos. La vida eterna no está aquí, sino en el cielo. Y el albacea, digamos, ¿es correcto, Liceo? No, el que guarda, por ejemplo, si alguien... ¿sí? No, El albacea, o sea, la persona que está cuidando esa herencia, no es ni... El administrador de la herencia no es una persona de aquí de la tierra, pues, que pueda fallar, que pueda hacer algo, sino es el mismo Señor, Dios mismo está cuidando esa herencia. Y dice en el versículo 5, dice, bueno, el 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, ya sabemos eso, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ese guardados, el término guardados, es esa palabra fraudomenos, que es un término militar que significa vigilar, proteger o tener prisioneros, ¿sí? Está haciendo nosotros y la herencia están siendo guardadas de esa forma por Dios mismo. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a dejar con el estudio de hoy y esperamos ya la próxima semana que poder continuar, ¿sí? Estar orando por los Santana, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tus cuidados y gracias por la esperanza que tenemos, Señor.
que a pesar de todas las dificultades y toda la corrupción, problemas que vivimos aquí en la ciudad, que pues para nosotros son problemotas, Señor, pero sabemos que para ti no es nada. Pero muchas gracias por permitir ponernos en estas condiciones para poder reconocerte en cada instante, Señor, y poder crecer en tu gracia y conocimiento, Padre. Te pedimos mucho por nuestros hermanos que están pasando por diversas pruebas, que también puedan andar a través de todos los problemas contemplándote y aprendiendo más de ti, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor, y también porque podemos recordar tu venida y la esperanza que tenemos, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Para terminar me faltó nada más el último reloj que dice que nada nos puede separar de esta herencia, de esta esperanza. ¿Sí? Gracias.